todas esas personas que quieren entrar en Amazon han aplicado o están esperando una entrevista. Bienvenidos nuevamente. Si no has visto mi primer video, aquí te dejo el link en la descripción porque hay material muy útil. En este video vamos a hablar de las dos etapas de las entrevistas, phone screening, y la segunda etapa se llama virtual loop. Luego vamos a hablar de yo cómo preparé mis entrevistas y algunos tips generales. Vamos a entrar. Ese tipo de correo vas a recibir. Aquí dice Amazon Phone Interview 1, Phone Interview Prep Guide. Vamos a entrar, vamos a ver rápido. Aquí entrando te dicen Behavioral Based Interview. Esta entrevista va a ser en base a comportamientos. Te dicen en base a tu experiencia previa en forma de principios de liderazgo de Amazon. Aquí nos dejan unos ejemplos. Tell me about a time when you were faced with a problem that had a number of possible solutions. What was the problem and how did you determine the course of action? What was the outcome? Esa pregunta están buscando el principio de liderazgo que se llama Dive Deep, nivel de detalle. Están buscando que lo respondes a un nivel de detalle profundo de un problema para decir cuál era la causa raíz y qué acción tomaste y cuál era el resultado. Entonces son los tipos de preguntas que van a hacer. Yo más adelante les voy a explicar a más detalle todo eso. Aquí luego están principios de liderazgo. Aquí dejan una liga donde puedes entrar. Aquí en video, Jesse Andy es el CEO de la empresa de Amazon. Explica en videos cada principio de liderazgo. Aquí están todos los principios de liderazgo. Igual aquí hay dejan otro video para metodología STAR. ¿Qué es STAR? Situación, tarea, acción, resultado. Entonces ellos están esperando todas las respuestas que tú vas a dar, que están en forma de STAR. Y eso es, vamos a decir, la primera parte de la entrevista. Entonces, una vez que ya tengan el phone screening, obviamente exitoso, van a recibir un correo de confirmación tipo este, donde están "Congratulations, the hiring team enjoyed speaking with you, would like to invite you to a virtual interview loop". Estas entrevistas son pesadas. 5 entrevistadores, cada entrevistador 1 hora. Te preguntan normalmente si quieres en un mismo día todas las entrevistas, uno tras otro, o prefieres en 2 días. A veces esas entrevistas pueden ser 6 hasta 7, de media 5 entrevistas. Yo sugiero que tomes mínimo 10, 12 días, porque sí se necesita una buena preparación. Y ahí mandan varias informaciones, cómo preparar la entrevista. Y la preparación de entrevista en Amazon normalmente todo te lleva en principios de liderazgo. El proceso es, tú tomas 5 entrevistas, de ahí ellos se reúnen. Antes de reunir tienen una plataforma donde suben los comentarios. A cada entrevistador le tocan algunos principios de liderazgo. El entrevistador número 1 va a hablar de 2, 3 principios de liderazgo. El segundo va a hablar de otros 2, 3. El tercero de otros 3. Dividen los principios de liderazgo entre ellos. Una vez terminado la entrevista, cada entrevistador sube sus comentarios como un fuerte sí, sí, no, un fuerte no. Y luego se unen en una junta que se llama debrief. Y en ese debrief, juntos toman la decisión. ¿Cómo preparé mis entrevistas? Yo hice un documento de cada principio de liderazgo donde escribí de 3
a 4 historias, lo limpié, le di la estructura de metodología STAR. Al final hice una guía rápida, lo llamo como cheat sheet. Aquí son en hashtag las historias mías personales que yo lo preparé. Les sugiero que ustedes también preparan algo similar para que esto les ayude a recordar las historias. Les dejo este cheat sheet abajo en la descripción para que puedan descargar. El tip que te dejo, igual, además de los resultados, siempre explica cómo vamos a mantener ese resultado, ¿no? en cada situación que se presente. También en el correo te van a confirmar que antes de la entrevista tomes una llamada opcional, una llamada de media hora donde todos los candidatos entran y hay una persona que te explica qué es metodología STAR. Las respuestas no deben durar mucho, deben durar, lo que dicen es de 3 a 5 minutos. Entonces, no cantinflear, no hacer toda la historia, todo. Solo hablar situación, tarea, acciones. En la parte de acciones sí te puedes tomar tus 2 minutos y los resultados te dicen también quién va a ser tu entrevistador. Mi sugerencia es léelo, ve, busca en LinkedIn quién es, qué rol tiene para entender. Si vemos más abajo, revisa la descripción del puesto, porque seguramente muchas preguntas van a salir de ahí. Bueno, eso es todo. Cualquier duda, pregunta, comentario, por favor, escriben abajo. Yo les voy a estar respondiendo. Adiós.